es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola amigos del Puente, qué alegría estar con ustedes una vez más en este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Un espacio en el que semanalmente nos encontramos para compartir, reflexionar juntos acerca de estas propuestas de educación filosófica, como es el caso de Filosofía para Niños. Yo soy Víctor Andrés Rojas, hago parte del proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, un proyecto que desde el Departamento de Filosofía viene desde hace varios años incursionando en investigaciones, trabajos, prácticas, en las cuales incentivamos el filosofar en los niños y niñas, o desde los niños y niñas para todas las generaciones. Y hoy tenemos una programación especial, hoy tenemos un programa especial en el cual nos hemos metido a la casa de uno de los amigos aliados a la propuesta de Filosofía para Niños, una persona que viene investigando desde hace mucho tiempo el trabajo, la reflexión, que viene investigando sobre la perspectiva social de la propuesta de Filosofía para Niños. Además les cuento que es una persona que influyó notablemente en el Grupo Marfil para que empezáramos a explorar sobre la marginalidad, la exclusión social. Hace muchos años yo personalmente me encontré con un artículo suyo en el cual él indagaba sobre esa perspectiva social y lo hacía desde una forma bastante interesante. Logró captar el interés tanto personal como del Grupo Marfil para que entráramos a investigar, a tratar de comprender mucho más sobre el significado social de la apuesta de Filosofía para Niños. Pues les hablo de Juan Carlos Lago, una persona que desde su trabajo en España ha estado participando en el Centro de Filosofía para Niños, ha sido uno de los fundadores de este centro en España y también ha trabajado como profesor en la Universidad de Alcalá de Henares. Desde su ejercicio como profesor también ha realizado muchos trabajos en investigación, en formación, ha publicado varios textos, entre ellos un libro llamado Redescubriendo la Comunidad de Diálogo, un libro en el cual se exploran las maneras como la comunidad de diálogo, de investigación o de indagación tiene un más allá y se relaciona también con el pensamiento cuidadoso. Es una de las personas que ha explorado mucho sobre esta noción del pensamiento multidimensional de Matthew Lipman. Pues Juan Carlos Lago es un aliado y ante todo es un amigo, una persona que nos permitió entrar a la casa para sentarnos juntos y discutir sobre lo que significa la perspectiva social de Filosofía para Niños, pero también sobre lo que significa el pensamiento cuidadoso y además comprender que Filosofía para Niños es un proyecto de vida que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con la amistad. Un corresponsal del Puente, un amigo del Puente, un amigo de la casa, podríamos decir, llamado Ignacio Andrés Garralaga, más conocido por nosotros como Iñaki. Estuvo con Juan Carlos Lago, estuvo allá en Lavapiés, en una zona bastante particular, muy multicultural de Madrid, y estuvo hablando con Juan Carlos Lago, y estuvo hablando con él sobre estas perspectivas, en un programa especial realizado para nosotros, para el Puente. En primer lugar, agradezco a Iñaki que haya querido ser corresponsal nuestro, y agradezco además a nuestro amigo Juan Carlos Lago por darnos este tiempo y ayudarnos a reflexionar sobre esas perspectivas. Pues aquí están ellos dos, desde la sala de su casa, conversando y discutiendo sobre estos significados y alcances de este maravilloso proyecto llamado Filosofía para Niños. Así que con ustedes, aquí está Juan Carlos Lago e Iñaki. Bueno, Juan Carlos, ¿qué tal? Bien, Hoy hemos paseado bastante y me he hecho pensar en el sentido de la amistad, ¿no? Incluso la amistad en filosofía para niños y todas estas cosas, pero pensaba también, ¿cuándo empezaste en filosofía para niños? ¿Cómo empezaste tú?
Permíteme, antes de pasar a esa segunda cuestión de cuándo empecé yo, cómo empecé, para mí la amistad, que has dicho al principio, la amistad es la clave para que Filosofía para Niños funcione. Para mí, es decir, en todas las etapas en que he ido yo profundizando aspectos de Filosofía para Niños, en todas ha habido un amigo o una amiga que me ha dado, digamos, la energía y la capacidad o la necesidad de profundizar, de buscar el porqué, el para qué, el cómo, que ha ido marcando los distintos ámbitos en el que me he ido moviendo en Filosofía para Niños. Claro, ¿cómo empezar? Es la pregunta fundamental para empezar a plantearnos el proyecto de Filosofía para Niños. Y yo empecé justamente con un elemento que estaba mencionando, la amistad. Yo, terminando la carrera, participé en un seminario que lo dirigía Félix García Morillón, que, como bien saben nuestros auditorios, es la persona que más ha trabajado en pro de la difusión y de profundización en filosofía para niños. Sí, aquí en España sin duda es una figura clave. Sí, yo creo que en España es clave y es conocido en el resto de Latinoamérica o en zonas anglas. Pero vamos, la cuestión fue que yo estaba terminando la carrera y le tuve como profesor. La cosa fue interesante, nos caímos muy bien y el caso es que me invita al año siguiente a un seminario sobre Quevedo. A él le echan de la facultad, con lo cual el seminario de Quevedo se va también y nos fuimos a su casa a hacer una vez a la semana un seminario y fuimos profundizando. En ese tiempo a mí me contrataron en la Universidad de Alcalá como profesor asociado en filosofía y Félix se entera y me invita a participar en las reuniones de filosofía para niños, un seminario, y fue como yo entré, digamos, o al revés, como filosofía para niños entró en mi vida. En tu vida. A través de Félix, que convocó para un seminario que se celebró en julio a sus amigos en filosofía para niños. Dentro de ese grupo yo me encontraba y empecé. Y fue, digamos, un empiece en el que yo estaba buscando cómo dar mis clases de filosofía en la Escuela de Magisterio de Guadalajara, cómo darle sentido a lo que estaba haciendo y Félix me lo brindó. Participé en esos seminarios o talleres de formación que se hicieron pues desde que empezó casi a funcionar el centro en el 87, 88 hasta este julio habrá otro curso de filosofía para niños, de formación. Sí, es el curso de verano que se hace siempre aquí. Sí. Exactamente. Y yo en los primeros años yo estuve como participante, después digamos un poco como ayudante de Félix, ya después como tutor entonces fui entrando en filosofía para niños, o filosofía para niños empezó a marcar mi forma profesional y personal de entender, digamos, el conocimiento, el desarrollo personal, el trabajo. Y en este sentido, ya volviendo a lo que planteas al principio, empezamos a crear filosofía para niños o a construir filosofía para niños en España y empezamos a hacer cursos, talleres que llegaban a los profesores, que llegaban a los educadores o educadoras y se constituía como parte importante de mi vida. De hecho, yo desde casi al principio mantengo algo que no es que sea original mío únicamente o que sea yo el inventor, pero que creo que es importante, y es no confundir filosofía para niños como programa con, digamos, filosofía para niños como proyecto. Esto es interesante, esta distinción
entre lo que es que sería un programa de actuación, o sea, una serie de pasos que hay que seguir para conseguir algo, y esta idea de proyecto, entiendo por lo que dices que te referías como a proyecto de vida incluso, o sea, un proyecto más global, no solamente una estructura de acciones a realizar. Sí, no es que sea una herramienta, sino que es algo que da sentido a tu vida. Y digamos que eso explica un poco el primer cambio fuerte que se produce en mí en Filosofía para Niños, en mi filosofía para niños, en cómo la entiendo yo, Filosofía para Niños, y no es un programa educativo, por mucho que haya aprendizaje y que es muy importante, es un proyecto vital que da sentido a tu vida y que de alguna manera marca tus relaciones con el entorno, con las comunidades de aprendizaje o de educación, pero también la amistad, lo decíamos al principio, el grupo familiar, el grupo social en el que te mueves. En todos esos ámbitos, Filosofía para Niños tiene que significar algo. Para mí no tiene sentido que estés predicando, entre comillas, estos valores de la conciencia, la ayuda, el respeto, y después cuando vuelvas a casa haga lo contrario. Para mí eso es fundamental. Y tienes una perspectiva social desde, bueno, en muchos ámbitos se reconoce, ¿no? Cuando se habla de la orientación social de Filosofía para Niños, en muchos momentos pues, se citan libros tuyos, se citan artículos o talleres que has impartido, etcétera, ¿no? ¿Cómo llegas a esta orientación social? ¿A través de esta reflexión sobre el proyecto de vida o por alguna acción más? Sí, una acción más que es la misma que decía al principio. Igual que Félix supuso para mí un amigo que me introdujo en este proceso educativo que es Filosofía para Niños, pero como un proyecto vital, un compromiso vital. También el introducirme, trabajar, reflexionar, profundizar, experimentar toda la cuestión social, lo puedo realizar, y lo he realizado gracias a conocer a Gonzalo Romero, Luis Alberto Prieto y una asociación que se llama Candela. Cuando dices un proyecto social se refiere a que hay alguna intención por alguna problemática especial, porque es una situación difícil o es social en general. Cuando dices social, ¿a qué te refieres? Hombre, entiendo que es social en general, aunque haya una parte de ese social más necesitado que otra. Pero no es un programa, insisto, y no es tampoco ni siquiera un proyecto en el cual intervengo para modificar la conducta de los niños problemáticos, ¿no? Porque sería tan injusto que trabajásemos con niños problemáticos y que los no problemáticos que les den. No, es, digamos, para toda persona, lo que ocurre es que Filosofía para Niños se encuentra la labor que están haciendo de formación, de educación, de apoyo a los niños y las niñas de familias en situación de riesgo, que se usaba esa expresión, pues la pregunta es, ¿tiene algo que aportar Filosofía para Niños? ¿Tiene algo que recibir de la experiencia con Candela, por ejemplo, o con otros grupos con los que hemos estado trabajando en Filosofía para Niños? Y creo que esa es, digamos, de la misma manera que Filosofía para Niños, con Félix y unos cuantos, pues no voy a empezar a poner nombres, pues he empezado Filosofía para Niños en el ámbito más académico, más escolar, y con la experiencia de Candela empecé yo a vivir, digamos, otra manera de trabajar Filosofía para Niños, o con otra intención, o con otro sentido. ¿Candela es una asociación con jóvenes? Candela no es solo una asociación con niños, sino que es un intento de modificar situaciones sociales y modos de estar o de vivir con el vecino, por decirlo de una manera, que en un principio pues
Gonzalo Romero y su mujer Amparo pues dinamizaban esa asociación en el barrio de Legazpi, es un barrio de Madrid que no es que sea muy problemático, pero sí que había algunos niños y niñas con cierta problematicidad y después vas ampliando el ámbito de contactos, de encuentro de gente. Por ejemplo, yo me nombraron delegado de coordinadora de barrios, que es una asociación que coordina varias asociaciones que pertenecen a distintos de todo este tipo. Barrios y todo. Y entonces, digamos que yo conozco a Gonzalo en un taller, no creo que fue unas conferencias, en la que él hablaba del proyecto de Candela y yo hablaba del proyecto de Filosofía para Niños, y pues tú hablas, yo hablo, hablamos juntos y empezamos a tener... De hecho, hicimos actividades como, por ejemplo, campamentos de verano, en la cual la mitad de los participantes eran hijos de Filosofía para Niños, porque sus padres eran profesores de Filosofía para Niños, y la otra mitad eran chavales, jóvenes, más que nada niños y jovencitos, porque los mayores tenían 14, 15, que hacíamos actividades conjuntas, hacíamos campamentos de verano, actividades, y al mismo tiempo íbamos pues profundizando incorporando filosofía para niños. Primero incorporándose yo, o incorporando Gonzalo por parte de Candela, o Amparo, es decir, fuimos vinculando y digamos que al mismo tiempo nos permitían ¿qué aporta filosofía a este proyecto de Candela? ¿O qué aporta Candela a este proyecto de filosofía? A mí eso me parece muy interesante. Cuando has dicho antes esta perspectiva, ¿no? De no solamente desde Filosofía para Niños o cualquier otro proyecto educativo, vas a aportar algo con una intención, incluso una intención muy loable de modificar, de ayudar, etcétera, etcétera, sino esta dimensión de qué aporta Candela, en este caso, qué aporta esta situación a Filosofía para Niños, ¿no? O sea, no solamente la filosofía aporta a alguien, sino que ese alguien, también los niños aportan a la filosofía. Exactamente. No es que sea una dirección, es bidireccional. Bidireccional o tridimensional si viene otro de Dragon City. Vamos, de hecho, si viene otro, vino otro. Es decir, Gonzalo y Luis Alberto Prieto, que algunos reconocen porque estuvo en el IPIC en Madrid, después en Bogotá también, sí. Pues digamos que vas construyendo una relación, una amistad, y esa relación, esa amistad es la que, digamos, maneja más, ¿cómo decirlo?, combustible que nos permite seguir avanzando, seguir trabajando. Pero ha habido más, por ejemplo, y muchas veces estos procesos son, digamos, se van elaborando, se van produciendo sin que uno lo plantee inicialmente, pero ocurre. Yo estaba en el Centro de Filosofía, estaba en Candela, y hace falta ir a Bolivia, los padres menesianos, los hermanos menesianos tienen un colegio en el Alto de La Paz, o tenían, pero eso han pasado muchos años ya desde estas situaciones, pero como la cuestión es cómo entra Filosofía para Niños, pues yo creo que la mejor manera es contar cómo entrábamos, por dónde entrábamos. Sí, está claro. En Bolivia entramos porque los padres menesianos tenían un colegio y querían profesores que formásemos a los profesores que tenían en el colegio. Y en aquel momento la persona más disponible de tiempo libre y de tal era yo, y yo dije, pues vamos a Bolivia. Fíjate que esta dimensión social siempre, ¿no? O sea, no solamente un proyecto educativo en un entorno determinado, sino que además, en muchos casos, por lo que cuentas, con esta dimensión también de
social en el sentido de complejidad, de dificultad, de una situación un poco difícil para muchas personas. O sea, que no es... Filosofía para niños no es algo simplemente para vivir en la comodidad intelectual, sino que te plantea, tal como entiendo lo que dices, te plantea casi retos de vida. Es decir, aquí hay que hacer algo. O sea, podemos pensar mejor, pero hay que hacer algo, ¿no? Parece que... Justamente haces algo porque te toca. La fibra, te toca, digamos, lo que ves y lo que te cuentan. Y dices, yo puedo aportar algo, pero en el fondo yo aporto y al mismo tiempo recibo. Claro. Porque aparte de conocer a la gente, conoces maneras de relacionarse con la gente y maneras de, digamos, enriquecerme con la gente que vas conociendo. En este caso concreto íbamos a los hermanos venecianos, pero al mismo tiempo conocimos a una investigadora social o voluntaria que se movía con bastante ¿soltura? Soltura, sí, soltura, pero al mismo tiempo intentando aportar lo máximo posible por el ámbito de las prisiones. Sí, a mí me pareció una metáfora bonita, ¿no? Que el combustible, como decía antes, es una cosa que existe y parece que lo pones y ya está, ¿no? Y no está. O sea, necesitas un combustible, pero necesitas una chispa. Necesitas una chispa, y esa chispa de la afectividad, de la emotividad, de la amistad, ¿no?, que estábamos hablando, cómo todo eso pues está marcando mucho pues incluso los centros de filosofía para niños. O sea, cuando se desarrolla en el grupo una relación emocional, la cosa se consolida y funciona. Si no hay relación emocional, y no confundir esto, aunque tenemos que ser amigos universales de todo el mundo que está dentro del proyecto de filosofía para niños, pero algo hay. Y yo desde mi experiencia creo que cuando esto se da es mucho más fructífero. Sí, sin duda alguna. Insisto, no es hacer una recolección de nombres o de personas que han estado en filosofía para niños, sino que es mi relación con ellos y de ellos y ellas conmigo. Es lo que para mí de alguna manera explica o da las razones básicas para las cuales filosofía para niños tenga esa vigencia. Es decir, la amistad no en el sentido, como dice, pues de colegas que vamos, sino la amistad como la forma de relacionarme con el otro, hace que el otro se relacione conmigo, y eso nos explica, digamos, la potencia, ¿Tiene que ver con el pensamiento cuidadoso, con el pensamiento cuidante? Yo creo que sí, pero añadiendo otro elemento, mucho más habría, pero otro igual de importante, porque en el pensamiento cuidante, cuidadoso, un poco en la línea de Daniel Goleman, uno de los elementos que es importante es la empatía o la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Esta línea de trabajo, que no es la única dentro de filosofía para niños, pero es importante, la que se mueve y estamos presentando aquí o comentando, de lo social, de la intervención, Sí, esta dimensión que impregna a toda la persona. O sea, filosofía para niños no se produce aquí, de aquí para arriba. Y de aquí para arriba y de aquí para abajo. Para abajo, exactamente. Lo que quería resaltar es esa parte, digamos, que estamos comentando, de que se desarrolla de
lo social y las dificultades que se encuentran comunidades explican que si yo planteo el pensamiento no solo como factor cognitivo, no solo con un factor creativo, crítico, sino además con una visión de futuro, con unos ideales o unos valores o unas como decir, algo que marca el camino, señala el camino. Claro. Esa es la parte del pensamiento cuidante, que cuida elementos que en las otras dos visiones o elementos que tenían un pensamiento complejo, se dijo hace tiempo, ahora se ha cambiado porque es cierto que complejo no tiene ese aspecto positivo. Yo creo que es un pensamiento es un pensamiento rico, es un pensamiento que incluye muchos elementos, pero la palabra complejo quizá tiene esa connotación de dificultad, ¿no? Sí. Y no se trata de eso. Exactamente, por eso yo estoy de acuerdo con muchas que han intentado cambiar. La expresión multimodal lo que intenta es justamente recoger las dos dimensiones clásicas de crítico y creativo, más esta nueva visión de lo cuidante, en el sentido que cuando yo cuido, lo que hago es actuar en pro de favorecer y apoyar y reconocer al otro. Y en ese sentido, cuando hablamos del pensamiento cuidante, hablamos de un pensamiento que no se queda solamente en pensar, sino que se plantea también como un actuar. Claro, claro. Yo cuando lo planteaba esto discutiendo con Nan, yo decía, Nan, a mí es que esto me resulta que es el concepto clásico de praxis, pero llevado a praxis en el sentido de un pensar que es actuar. Sí, sí. Y que no actúa sin pensar, se implican mutuamente. Y eso es una característica del pensamiento cuidante que le hace, digamos, ser más eficaz, o más útil, o más... porque no estoy simplemente teorizando, no estoy simplemente describiendo lo que conozco o lo que me parece, sino que estoy interviniendo, estoy actuando en el mundo y con un fin fundamental, que es intentar mejorar las condiciones de vida, las condiciones de desarrollo, la forma de... Sí. Y las condiciones de bienestar de la otra persona, sean las que sean. Es decir, puede ser alguien en situación de dificultad o puede ser simplemente alguien pues con quien tienes una relación profesional, pero que esa relación profesional lleva a un tipo, por lo que yo entiendo de lo que estás diciendo, a un tipo de emoción compartida, ¿no? Un tipo de... Quizá amistad es una palabra, no sé si excesiva, pero lo que sí que me interesa mucho de lo que decías es esta... yo al menos saco esa conclusión, tú me dirás si es acertada o no, que la amistad que se produce entre muchas personas que trabajan en filosofía para niños no es un subproducto, no es un efecto secundario, sino que es parte integrante, forma parte de la clave de lo que es filosofía para niños como forma de estar, como proyecto, no como ideas, sino como forma de estar en el mundo, ¿no? De instalarse en el mundo. Exactamente. Sí, sí, y además entendiendo aquí la amistad no como el coleguismo. Sí, no, evidentemente, cuando hablamos de amistad, que es una polisemia enorme la que tiene esta palabra, pero bueno, vamos a ir a un concepto profundo de amistad. Por eso, cuando yo planteo la cuestión del pensamiento cuidante, no como... y he escuchado varias veces esto de, no, claro, Lippmann se apunta al carro del pensamiento cuidante
cuando triunfa el concepto de ética del cuidado. Mucha gente piensa que fue una especie como de apaño que hace Matthew Lipman para recoger, digamos, este nuevo planteamiento de la ética del cuidado de Carol Gilligan y comentándolo con Anne Sharp, ella rechazó esa interpretación. El pensamiento cuidante no es una cuestión ética solamente, es una cuestión integral de todas las tres dimensiones que caracterizan el pensamiento modal. Tenemos tendencia a utilizar, incluso en la vida cotidiana, incluso por parte de personas, digamos, profesionales de filosofía para niños, esta falacia, ¿no? De se da antes que, por lo tanto es causa de, ¿no? No tiene por qué ser así, ¿no? O sea, el mundo, seguramente, tanto a Carol Gilligan como a Matthew Lipman como a Anne Sharp, tiene unas condiciones en las que varias personas por varios lugares llegan a conclusiones similares, ¿no? Llegan a conclusiones similares y se plantea, digamos, una forma de organizar el pensamiento, de organizar el conocimiento, pero también de organizar el sentimiento, que se complementan. Es decir, el pensamiento crítico no tiene mucho sentido si no va, digamos, conectado con un pensamiento creativo y con un pensamiento cuidante. Hay quien habla incluso de habilidades emocionales. Sí. O sea, entonces hay habilidades de pensamiento en filosofía para niños y hacemos énfasis en habilidades de pensamiento, pero si no hay unas habilidades emocionales, unas habilidades sociales, y el concepto habilidad pues es muy amplio y discutible, por supuesto, pero bueno, son destrezas que necesitamos para vivir. Sí, sí. Y también cuidado con la separación, porque la separación yo creo que es más impuesta desde fuera que desde la propia naturaleza de lo que estamos hablando. Sí, claro, es una forma de explicar pedagógicamente, ¿no? Hacemos esto, tiene esta parte, esta y esta, pero no quiere decir que se den separadas. Exactamente. No solo quiere decir, sino que el enfoque es todas las tres dimensiones tienen que ir encajadas, porque eso es lo que permite que el pensamiento funcione y avance y intervenga, porque si no sé yo si este juicio sobre esta situación es correcta o es incorrecta, no puedo pensar correctamente. Pero si resulta que este conocimiento de la realidad, estos juicios sobre la realidad, no se abren a otras posibilidades, no buscan otras posibles respuestas, pues el pensamiento en ese sentido se bloquea o se empobrece. ¿Qué es qué significa esto? Pues que hace falta ser capaz de abrirse a otras ideas, a otros... Cuando además de forma natural, como decías, se produce esto. Incluso Martha Nussbaum habla, en los paisajes del pensamiento, habla de los juicios o las emociones como juicios, mejor dicho. Es decir, es una forma de pensar de alguna manera. O sea, no pensamos solamente desde un punto de vista racional cognitivo, sino que cuando hablamos de pensar estamos diciendo muchas cosas a la vez. Lo racional, lo cognitivo, lo emocional, lo relacional, lo implicado en la práctica, en la praxis. Sí, o sea. Claro, entonces, por eso esta dimensión de pensamiento cuidante, que no ha tenido el éxito, por decirlo de alguna manera, que uno esperaría, últimamente ha vuelto a tener, digamos, a llamar la atención, a reclamar, que lo investiguemos, que lo organicemos. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con lo que estábamos diciendo.
en el enfoque de filosofía para niños, en el ámbito de lo social, lo marginal, lo digamos, el riesgo y demás, son, digamos, favorecieron y favorece la reflexión sobre ese pensamiento que llega a esas situaciones e interviene intentando transformarlas, intentando, digamos, mejorar la situación y plantear alternativas. Y además que inevitablemente ha de hacerlo de forma creativa, es decir, utilizando herramientas y visiones, miradas y prácticas diferentes de las convencionales, y de forma crítica, o sea, basándose en unos criterios, basándose en un marco. Es decir, estamos aquí, o sea, no cualquier cosa tiene relación o tiene sentido. Por lo tanto, y yo creo que esto que dices es interesante porque se entiende mejor lo que son las dimensiones del pensamiento. Entonces se tiende a asociar pensamiento crítico, pues, ya se entiende, ¿no? Los criterios, etcétera. Pensamiento creativo, el arte, etcétera, y el pensamiento que incluso se traduce de muchas maneras, ¿no? Cuidante, cuidadoso, emocional, afectivo, tal. Pero el lenguaje nos tiende muchas trampas a veces. Entonces, eso que decías de no separar es fundamental, ¿no? Es que en el momento que separas es como un mecanismo, que no me gusta la expresión, pues parece, pero que tiene sus ejes y sus componentes, y que si le quitas un componente no funciona. Es que no funciona, o sea, no es que funcione de otra manera, es que no funciona. Sí. Es que no funciona, ¿no? Eso es. Y en este sentido, y volviendo a la temática que ocupa este diálogo, ¿no? que es la amistad en filosofía para niños, y la amistad como forma de vida personal, de comunidad y de ciudadanía. O sea, la relación amistosa sería la relación deseable, ¿no? Y aquí nos podríamos remontar incluso a Aristóteles y a Lucrece. Estaba pensando yo, una frase de estas que sobre cuando haces una presentación, en plan, lo dices en griego además, sí, filias, tal, no sé qué, pero dejando todo esa... Lo que sí es cierto es que la amistad no es únicamente un sentimiento o una emoción, sino que además es una forma de ponerte, digamos, al lado de y con, digamos, la gente que se encuentra en dificultades. Y la amistad es decíamos antes, un combustible, es un elemento que hace que haya calor, haya acogimiento, haya hermandad, casi podríamos decir. Sí, y que eso además tiene mucho que ver con otro elemento en el cual en filosofía para niños hacemos mucho énfasis, que es el papel del error. Lo digo con un ejemplo. O sea, a una persona que es amiga nuestra, aunque, y vamos a decirlo así, aunque esté equivocada, o aunque haga cosas diferentes de las que nosotros pensamos que debería hacer, la seguimos queriendo y seguimos manteniendo esa comunidad, vamos a llamarle comunidad incluso a esa relación de dos, ¿no? En la que construimos algo juntos, ¿no? De alguna manera. Entonces, a mí me parece que está muy vinculado también, porque entonces el valor no es cognitivo, no es de las ideas que compartes, sino que es mucho más global. Son ideas, son emociones, son relaciones, son una forma de estar, son una tendencia, unos lazos, y todo eso va junto. Y me parece una buena imagen de filosofía para niños y de la comunidad, ¿no? Esta tendencia a la amistad. Y Lippmann y Sharp Sí. estaban en eso. Sí, ya te digo que yo lo que me estaba rondando en la cabeza cuando venía pensando en que podría decir yo algo nuevo que enriquezca, algo
que de pronto la gente cuando lo escuche diga, "Ah, pues, es verdad, no se me había ocurrido, pero eso es así". Es así, la idea que yo aportaría es que donde hay amistad florece el bienestar, florece el crecimiento de uno y del otro, el intercambio, y hay que buscar, digamos, hay que insistir en la amistad, no como, digamos, una píldora o una... Sí, la solución mágica de las mágica, cosas. Sí. pero sí como una forma de relacionarme con el otro y que el otro se abra o se... O sea, dicho en palabras clásicas, yo podría decir que es una condición necesaria, pero no suficiente. Pero que es necesaria, que no es algo accesorio. Sí. A mí eso me parece potente, eso que dices. Sí, la gente puede decir, "Bueno, ¿me obligas entonces para...? No, no te obligo a que me aceptes, me quieras, me cuides, pero si no sale de ti, y son características que, digamos, marcan a la amistad, yo creo que es difícil que el proyecto, ese compromiso que decíamos, se lleve a cabo. Ya. La amistad como reto. La amistad... Sí, también ciertos tipos la de amistad amistad. es muy exigente. Evidentemente. Es muy exigente, pero no en el sentido negativo, sino en el positivo. Es decir, porque somos amigos y porque te quiero, en el sentido de filias. Claro. Voy a tener a veces que incluso pues reñirte. La amistad no es una carta blanca, pero es necesaria para... Y donde se mantiene la amistad hay más riqueza, hay crecimiento. Yo me gustaría, teniendo en cuenta dónde estamos y cuál es nuestra audiencia, sobre todo, explicar el último caso así que no podíamos poner muchos ejemplos, de amigos que nos hemos construido en el trabajo, en la investigación, en el desarrollo del proyecto de filosofía para niños, y que justamente el haberlo realizado en este proyecto hemos reforzado, hemos revitalizado, hemos ayudado a que crezca. Porque cuando contaba esos años de mi vida en que estuve en Bolivia, en México, en Perú, y trabajando en un ámbito más, pues las comunidades indígenas o, digamos, situaciones, poblaciones de riesgo, todas estas cuestiones que hemos dicho. Yo conocí esta situación a través, ya dije que me invitaron a Bolivia, y posteriormente todas esas experiencias dieron como fruto un artículo. Un artículo sobre filosofía para niños y interculturalidad, que de alguna manera yo quería ahí pues mostrar por qué filosofía para niños podía ser un proyecto que interesase y que ayudase en situaciones, digamos, de dificultad o de marginación o de abandono, pues algo tenía que aportar. Y este artículo llegó a manos de un profesor de filosofía en una universidad que es Un Minuto de Dios, que tú conoces, creo. Sí. Y ese profesor pues está aquí sentado. Con nuestro amigo Víctor, Nuestro amigo Rojas. Víctor, Sí.
me mandó me mandó una carta pues contándome el proyecto que estaban desarrollando, que había leído mi artículo y que le parecía muy interesante y que pues que me fuese para allá. Por ciertas razones yo no podía irme más de una semana, pero fue una semana intensa donde el resultado no solo fue que Filosofía para Niños se integró en todos los proyectos, sobre todo un proyecto que se llama Marfil y que tiene como objetivo pues favorecer el desarrollo de los jóvenes y adolescentes en situaciones de riesgo y para ello Filosofía para Niños le pidieron que aportaba un sinfín de posibilidades, de recursos, etc. Y eso por una parte, y por otra parte estaba que pues nos encontramos, Víctor y yo, de tal manera que pronto dices, es chévere este muchacho y yo puedo aportar algo aquí, o sea que vamos adelante. Y ahí volvimos yo di unas cuantas conferencias y había una respuesta bastante... Estamos hablando de año 2000, ¿qué? 2010, 2008, 2000... Yo sí, creo que el primero, porque yo he tenido dos viajes, el primero fue de introducción, digamos, y en el segundo pues ya era más un encuentro que había... Y yo creo que sí, que aunque tengo muy mala memoria, pero así lo que es presencialmente nos hemos encontrado dos veces. Después nos hemos encontrado en España, porque estuvo en el IPIC y... En el curso de verano del Centro de Filosofía para Niños de España. Sí. Sí. Y yo siempre que le escucho a Víctor siempre dice lo mismo. Dice que si yo estoy presente, pues, y está ahí Juan Carlos Lago, que es el que trajo Filosofía para Niños Sí, Juan Carlos Lago, sembrador, o al menos cultivador de Filosofía para Niños en Chiapas, en Colombia, en Perú, en Bolivia. Está bien. Sí. No, eso se reconoce en todas partes. Sí, pero lo importante es que se reconozca por qué. Pues porque el proyecto de Filosofía para Niños es, digamos, enriquecedor y genera un contacto entre las personas muy, iba a decir apoyador, pero no existe esa palabra. O sea bueno, la creamos, aquí creamos la palabra apoyador y ya está. Pero fíjate, es muy bonito porque además en estas situaciones que explicabas, en esta experiencia vital, en esta trayectoria, estás siempre con alguien, ¿no? Y con alguien con quien ha habido pues una relación más intensa, más de apoyo mutuo. Incluso hablabas pues de Juan Moreno en Chiapas cuando te encontrabas mal, tiempo atrás, pues que estaba pendiente, te llamaba, te explicaba cosas y tal. Igual en Bolivia y en Chiapas después con Chaso y con Víctor ahora en Colombia. O sea que es me gusta pensar en esta participación a varias voces. O sea, no es solamente alguien que viene aquí y nos ilumina y ya está. No, o sea, hay un trabajo conjunto. Y un trabajo conjunto, cognitivo, pero también afectivo, emocional, de amistad, de construcción de vínculos, de construcción de comunidad, ¿no? A mí eso me parece que enriquece mucho lo que es Filosofía para Niños como proyecto educativo y proyecto de vida. Sí, hay un aspecto que es programático y que trabajas, porque trabajas las destrezas, las capacidades. Estaba intentando buscar el PRI, el Feuerstein, el PEI. el PI, Sí.
que justamente es el que no me salía el Sí. nombre, y el PI es como también el otro, el programa Harvard, no sé si has... Sí, ¿no? Son programas de enriquecimiento instrumental, o sea, y te dan unas destrezas. Claro, sí. Yo siempre cuando discuto con la gente de filosofía para niños, digo, tú puedes coger el PI, el Harvard, el Colbert, pero no son un proyecto, puedes de alguna manera integrarlo como herramientas que vas a manejar en tu proyecto, pero no es un proyecto vital y personal. Es, digamos, unos instrumentos que al servicio de ese proyecto pueden ser útiles, interesantes, es decir... Y necesarios, sin duda, para el crecimiento, llámale mental, por reducir mucho, ¿no? Pero ciertamente filosofía para niños, y esto creo que es una dimensión que también cada vez se explora más, tiene una perspectiva social de ciudadanía, tiene una perspectiva de una manera de estar en las relaciones sociales y desde este punto de vista una perspectiva política también. Es decir, o sea, no es cualquier cosa, hay un tipo de relaciones, hay un tipo de valores, hay un tipo de implicaciones, ¿no? Estabas hablando de introducción de la cuestión de la ciudadanía, inmediatamente me vino a la memoria Angélica, Retiro, que todos ustedes deben de conocer porque es inolvidable, simplemente aunque pase por delante 5 minutos. Pasa un día y ya te acuerdas de ella. Sí. Y ella pues, ha planteado como la ciudadanía creativa como uno de los objetivos del programa del proyecto de filosofía para niños. Sí, la ciudadanía creativa, Eugenio Echeverría habla de ciudadanía deliberativa, o sea, es algo que se produce no en abstracto, sino en el diálogo. Eso se da en el diálogo, por lo tanto en el contacto, por lo tanto en la construcción de algo. Bueno, es una perspectiva interesante que enriquece, es una reflexión que tenemos muchas personas, ¿no? Enriquece el impulso inicial de Matthew Lipman y de Anne Sharp, y lo enriquece, lo complementa y lo desarrolla de una forma que seguramente al principio pues no estaba tan detallada, pero que está plenamente en esa línea, ¿no? Anne Sharp, decías que que teníais vuestras... antes has utilizado una expresión que cuando discutía con Anne Sharp, discutir en sentido de que mantenéis posturas diferentes, ¿o? No, discusión en el buen sentido, diríamos. La discusión filosófica, ¿no? La discusión de los medievales. Exactamente, la discusión de ir paseando por las lomas, en la zona cerca de San Cristóbal, y discutíamos sobre lo que estábamos viviendo, porque ella iba a dar una sesión, un taller, y decías, esto es un placer venir aquí, ¿no? Claro. Y en ese sentido hablamos de discusión filosófica, Claro. diálogo filosófico. Sí, sin duda. No había discusiones en el sentido de esto puede publicarse, esto no puede, no. Yo discuto contigo para sacarte de tus unas ideas prefijadas o alguna cosa que no se estaba de acuerdo. De tus enfoques. Entonces, si yo creo que estás equivocado, vamos a discutir. No vamos a juzgar, que es distinto. No, vamos a dialogar, a debatir. Son palabras que en determinados contextos pues significan cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, por eso es necesario siempre una reflexión sobre las palabras que utilizamos. Sí, esta idea de tan directamente relacionada con la comunidad, la ves más en el Lipman primero, en el Lipman de siempre, en la aportación de Anne,
de Anne Sharp? Yo siempre he pensado que la aportación de Anne Sharp es fundamental para que desde sus orígenes este proyecto despegase. Sí, la historia me la ha contado 20.000 veces, o la ha contado y yo estaba... Littman presenta la novela del descubrimiento de Harry, que no sé si has hecho un análisis profundo, porque la gente, yo sigo diciendo que se han olvidado de que el proyecto liderado por Matt y por Anne es, digamos, mucho más profundo de lo que le estamos dando. Claro, sin duda. Y el descubrimiento de Harry, si tú lo analizas, es un manual de filosofía reducido. Sí. Tiene filosofía del derecho, filosofía política, filosofía de la naturaleza, todo. Vas capítulo por capítulo. Sí, hay estética, hay epistemología, hay una serie de cosas que además está, bueno, Littman tiene ha escrito un libro grueso sobre las fuentes. Sí. Casi cada 2 o 3 líneas hay algo. Esto viene de aquí, de aquí. Sí. Eso es muy importante. Claro, lo que es importante porque si nos olvidamos de los orígenes y nos vamos a desarrollar nuestros propios planteamientos, va a cojear al final, y yo por eso considero que hay que trabajar desde los materiales de Littman y de Sharp, de Anne. Sí. Digamos, no dejarlos en... Sí, hay una corriente muy habitual de decir, bueno, son novelas aburridas, o sea, el chisme tiene poco, no engancha, o sea, uno no se suma a eso, pero... y entonces pues que hay otro tipo de literatura más acorde con la mentalidad actual, etcétera, etcétera. Eso es una parte, que pueden tener razón, o sea, cada generación tiene sus formas de expresión también, ¿no? Pero lo fundamental, desde mi punto de vista, y ahora doy una opinión, no sé qué piensas, lo fundamental de los materiales de Matthew Littman y Anne Sharp no es solamente la novela en sí, la peripecia, lo que pasa, las situaciones que sugieren, sino el sustrato, lo que hay detrás de eso. O sea, ¿qué te permite plantear, no? ¿Qué te permite plantear? Porque de lo que se trata en Filosofía para Niños no es de que entendamos lo que les pasa a los personajes, que también, sino que entendamos lo que nos pasa a nosotros, qué nos llama la atención y... Claro. Porque claro, yo siempre que se hace la lectura, yo siempre, o casi siempre, continúo con las preguntas. Vamos a hacer preguntas que os han sugerido en la lectura, que da igual qué tipo de proceso ortodoxo, pues es lectura de la novela y después las preguntas. Pero no es porque el objetivo, o la finalidad de la novela es que la analices para ver qué dice la novela. La novela y las novelas, material, debe, por una parte, motivar o sugerir preguntas para después usar esas preguntas como material de discusión o de debate. Pero al mismo tiempo, la lectura de las novelas de Littman y de alguna otra que es un nuevo material que se ha publicado, tienen un contenido de cómo se puede pensar, de tipos de pensamientos, de destrezas y habilidades que decíamos antes, y eso, que los manuales de Littman están muy detallados. Sí. Eso es lo que, digamos, hace que sea una novela filosófica y no un cuento. Sí, una historia. Ahora hay mucha tendencia a hacer historias, cuentos y relatos, que está bien, y hacer preguntas. Sí.
pero las preguntas las hace la persona que hace la historia, el cuento, y no se trata de eso. Para niños, la pregunta las hacen los niños, los jóvenes, las personas que participan en el grupo, son sus preguntas. No, lo que sí mantendría es que cuando estamos hablando de las novelas, que digamos, bueno, ¿cuál es el objetivo de la novela? Que trabajes para entender y sacar el sentido, las diferentes posibilidades. Digo, hombre, para eso no hace falta. No hace falta. O sea, la novela cuando te dicen es que a los niños les parece aburrida, como me decía, esto se lo escuché a Littman, o sea, esto es del gran pensador. Y fue tan simple decir, si se aburren, es mucho más fácil que le den importancia a hacer sus propias preguntas, a discutir. O sea, no van a sentirse obligados por el cuento, porque no es un cuento que decir, yo llego a casa y el siguiente capítulo, vamos. ¿Por qué no? No. Ahora, si utilizas ese cuento para sugerirle una serie de destrezas, de habilidades, de problemáticas, y para plantearle cómo lo responderías, cómo lo resolverías, es más fácil que haya una actividad en ese sentido si la novela no es demasiado novela. Demasiado explícita en situaciones de aventuras y tal. Explícita y que yo entiendo que si yo cojo una novela y me captura, me atrapa la trama de la novela, la manera de estar escrita, que me fijo más en todos esos aspectos que lo que queremos que trabaje, y es la capacidad de presentar interrogantes, plantear... O sea, fomentar la reflexión de los niños y niñas, que vayan construyendo sus propias ideas, etc. Pero eso, Juan Carlos, requiere un tipo de profesionales, maestras, maestros, facilitadores, con una formación. O sea, eso no es, creo yo, y bueno, luego en la experiencia no mía, que tiene menos importancia, sino de mucha gente, si no tienes una cierta preparación filosófica, se te escapan muchas cosas. Y se queda en la anécdota, se queda en preguntas de comprensión. Interesante, ¿no? Además la gente nos lo pasamos bien hablando de las cosas, ¿no? Pero no es eso. Antes empezamos, pero al final creo que no conté lo que es por dónde empezó o cómo empezó Filosofía para Niños. Littman escribe el cuento de descubrimiento de Harry, que ya te he comentado, que es decir, si lo analizas desde el punto de vista histórico y de lo que supone dentro de la producción filosófica en novelas y relatos, que ha habido épocas, los franceses de la Ilustración, Rousseau, todas estas. Si no tienes presente que el objetivo no es hacer un cuento que te cautive, sino que te presente estrategias puestas en la práctica, que te identificas con ellas y tienes distintos modelos de relacionarte con las gentes, y esos modelos los pones en cuestión, discutes sobre, pues habrá algunos que les interese más a los niños dentro de Harry o de otras novelas, donde lo que se trata es que te sugiera, y para ahí lo siguiente es hacer preguntas a partir de las sugerencias, con el fin de desarrollar habilidades de pensamiento, de habilidades de reflexión, de investigación, de todo, y presentar en la misma novela todas estas cuestiones.
Sí, la novela, si queremos trabajar la cuestión estética, pues lo lógico es que vayan a un museo, vayan... Sí. Pero no es cuestión de... Te preguntan, ¿y cuánto costó la entrada al museo? Claro. En cambio hablan, cuando están hablando, por ejemplo, bueno, en cada país se traduce de una Suki y su amiga, cuando están hablando en el museo, pues hablan de sus sentimientos sobre las pinturas que están viendo, sobre las esculturas, sobre el sentido que tiene para ellas y la reflexión que se produce relacionada incluso con su vida, ¿no? La escena aquella, la que se cuenta, pues la floración de aquella flor del cactus tan espectacular, ¿no? Sí, ¿no? Por eso te decía que no es tanto la peripecia de la novela, sino lo que hay debajo, que hay que saber verlo, saber detectarlo, y con mayor o menor fortuna, y eso pues todos los días son diferentes en la vida de un maestro, pues intentar que eso sirva para ir estirando. Claro, por eso te decías antes, necesitamos maestros y maestras que tengan una cierta formación, un cierto conocimiento de lo filosófico, no de Platón, Aristóteles, sino de lo que es filosófico. De distinguir lo que es un enfoque económico de uno filosófico. En el manual está eso, o sea, exactamente. Es la razón, justamente, es que Liebman presenta su novela en la universidad y se van muy felices y contentos todo el mundo de la presentación, y Anne se acerca a Liebman y le dice: esto no va a funcionar. Los maestros y maestras que queremos formar, o sea, que queremos que manejen este proyecto, que se impliquen en este proyecto, no están capacitados para detectar buenos razonamientos, buenas cuestiones, buenos juicios, ¿Y qué ocurre? Que van a leer la novela y van a, pues eso, cuestionarse si hay vaqueros, hay indios, si son... O si el papá de Tony Melillo, o como se llame en cualquier otro, tenía razón o no tenía razón, y todas esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, según le dijo esto, entonces Liebman dijo: entonces, ¿qué hacemos? Un manual. Un manual que tenga una parte donde te dé pistas para que tú primero reflexiones, pienses sobre la justicia, sobre el amor, la amistad que estamos hablando. No para que decirte la amistad es esto, pero sí para que te diga la amistad, ¿qué puede ser? ¿Qué implica ser amigo de...? Entonces esa introducción te dan una serie de pistas para que tú vayas con tus alumnos y alumnas con una diversidad de ideas, de manera que tampoco le impongas sino que le propongas varios significados y que elija. Con un montón de ejercicios para ver posibilidades, ¿no? Ejercicios para identificar en ciertas situaciones, para ir desarrollando desde la perspectiva, que esto sí que lo decimos siempre, ¿no? En filosofía para niños, desde una perspectiva mayéutica, en la línea de Sócrates, que te preguntaba no para decirte lo que él quería, que también, pero esto es otro tema. Ese es Platón a través de Sócrates. Sí, exactamente, eso es otro tema. Pero la idea fundamental, ahora eso es lo de menos, ¿no? La idea fundamental es que yo te ayudo a que salga de ti algo. Y ese es el papel de la persona que facilita, ¿no? Exactamente. Pero para que lo pueda hacer, tiene que tener varias posibilidades. Claro. Si yo, para mí el amigo es esto, pues, cuéntamelo y me voy a casa. Ya está, claro. Si me dices, el amigo puede ser esto, o puede ser este otro, o es posible que sea varias, o no es posible, y de esta manera, si en la novela está la pluralidad de ideas o de conceptos en la realidad, Sí, en la vida cotidiana,
vamos a tener esas variedades identificadas en la novela, pero ahí, y poder identificarlas y anda. Pero acuérdate que en la novela estuvimos viendo que decían, y eso hace que la discusión sea enriquecedora, que te abra perspectivas, que evite dogmatismos, y todo eso son objetivos que están en... Claro, sin caer además en la relatividad de todo vale. Cualquier opinión es respetable, pues yo pienso así, pues ya está. No, o sea, ayudándonos mutuamente a fundamentar, a prever consecuencias, a hacer hipótesis, a ver cómo todo eso está respaldado por criterios realmente consistentes, ¿no? Y que nos llevan, y no lo olvidamos y lo repetimos en esta charla, ¿no? Nos llevan a un modelo de comunidad, a un modelo no en el sentido de que sea el modelo, sino que lo que pretendemos es vivir de una forma determinada, porque tiene sentido humano. Y por eso, Filosofía para Niños, esto va a parecer el final de un anuncio publicitario, cómprenlo, pero Filosofía para Niños aporta a los educadores y educadoras, a los trabajadores y trabajadoras del ámbito de lo social y de las situaciones de riesgo, de marginación, aporta un apoyo, un proyecto que le va a servir para confrontarse con la realidad y poder, digamos, ver distintas formas de construirse. Entonces, ellos, si hay diversidad, y si depende de cómo lo justificas, cómo lo apoyas, en tu propia vida, sea más fácil o más eficaz para trabajar con los niños y las niñas de situación de riesgo, de abandono, es decir, cuando un niño te dice esto es una porra, ¿por qué? ¿Qué puede explorarlo y después plantearle qué podríamos hacer para que no fuera tan porra? ¿Qué responsabilidad, qué parte de la porra es efecto de tu forma de estar en la clase, estar en el grupo, estar en la comunidad? Eso es la cuestión filosófica. El aprender a cuestionar, el aprender a hacer buenas preguntas. Yo por eso insisto siempre que después de la lectura que vengan las preguntas, que nos acostumbremos a hacer preguntas filosóficas. Es decir, preguntas que no se... ¿De qué color era el caballo? Sí, o hacer preguntas que las trabajamos para ver las limitaciones y las posibilidades y cómo las podemos mejorar. Sí, fíjate que y todo al final va a parar a esta dinámica amistosa también de relación, porque Filosofía para Niños, no solamente cuando alguien la implementa en su vida y en su contexto educativo, en su contexto social, Filosofía para Niños no es un conjunto de ideas, no es unas novelas, no es unos manuales, o no solo es un conjunto de ideas, no solo es unos materiales, es también una relación con personas que trabajamos en esa dirección, ¿no? Que por lo tanto nos enriquecemos, nos apoyamos, nos criticamos y vamos construyendo. Y ese aspecto también es Filosofía para Niños, porque es la vida, o sea, es la práctica concreta. Bueno, yo creo que podríamos seguir aquí horas y horas, porque es tan rico el proyecto de Filosofía para Niños, tiene tantas vertientes y cuestiones que aquí en esta entrevista, nos hemos centrado más en la dimensión social, pero podríamos habernos centrado en la dimensión estética, en la económica, en la cognitiva, en muchas cosas, evidentemente. Y lo único es que si no nos cuidamos mutuamente
si no tenemos presente que estamos con nosotros y los otros con nosotros, es más fácil que desaparezca. Que desaparezca, que se pierda, que se deje de... Sí, porque utilizando este símil o esta metáfora necesitamos esa chispa de la amistad, esa cierta complicidad, esa vivencia conjunta de algo que nos produce un bienestar, ¿no? Que estar juntos sea algo que, pues, que te gusta. Yo espero que hayamos traído esta chispa a compartir Esperemos que sí, y que indudablemente lo más importante es que las personas que trabajan en filosofía para niños que sientan, que muchas ya lo hacen, evidentemente, pues esa necesidad de compartir con otros, de construir con otros y incluso desde las debilidades, desde las insuficiencias que todos tenemos, ¿no? Bien, pues Juan Carlos, no es un punto final, como tú decías, sino que es algo que podríamos seguir desarrollando, bueno, nosotros, muchas otras personas, ¿no? Pero que esperemos que filosofía para niños en los contextos de cada quien pues sea algo que tiene sentido realmente, personal y colectivo. Pues muchas gracias y hasta aquí esta entrevista o este diálogo que hemos mantenido. Sí. Bueno, pues ahí estamos, hemos estado disfrutando de este encuentro de dos amigos que han permitido conocer, nos han permitido conocer sus perspectivas, sus miradas acerca de la manera como la filosofía para niños se conecta con el cuidado, pero también se conecta con esa dimensión de la amistad. Qué bello poder enmarcar toda esta propuesta dentro del concepto de amigos. Un concepto y además una práctica que hoy nos viene bien a Colombia y al mundo escuchar. El ser amigos, el relacionarnos desde ese ethos que tiene que ver con una dimensión tan cuidadosa, tan profundamente ética, tan solidaria, ese deseo de cooperar y de construir juntos. De eso se trata un poco las comunidades de investigación filosófica, de eso se trata toda esta propuesta de pensar filosóficamente. No es solo un ejercicio intelectual, es un ejercicio vital. Pues de esta forma, y agradeciendo además a Iñaki por haber sido corresponsal invitado en el día de hoy, queda contratado Iñaki para los futuros programas. Genial poder hacerlo de esta manera, de una forma tan coloquial, tan cálida, en ese ambiente de casa en el cual ustedes hoy nos han permitido estar. Pues de esta forma terminamos este espacio y yo quiero además cerrarlo con una frase de este mismo texto, Redescubriendo la comunidad de investigación de Juan Carlos Lago, en el que nos dice que si el ser humano, si la persona nace y se hace en comunidad, si ésta se constituye como el horizonte en que autocrearse, como ya he comentado, el sentido filosófico y pedagógico de la propuesta de filosofía para niños debe ir encaminado a ayudar a cada comunidad a ser más auténtica, a tomar conciencia de su propia realidad y a redescribirse continua y permanentemente según va cambiando los problemas, los retos y las necesidades de la propia comunidad. Es decir, transformar las comunidades en comunidades de investigación filosóficas. Yo considero que con esta frase haríamos con este programa una gran invitación a Colombia y al mundo entero para seguir generando y seguir redescubriendo las comunidades para dialogar, las comunidades para investigar, para diálogos filosóficos, pero también para diálogos sociales. Dialogar desde el respeto, desde el reconocimiento, desde la escucha, desde la valoración de las identidades, de las subjetividades, de las diversas maneras de ser y de pensar. Dialogar desde el disenso, pero también desde el consenso. Dialogar desde la diferencia, pero también desde la posibilidad de comprender el otro, desde la comprensión de las maneras de pensar, de los horizontes distintos que tenemos para situarnos frente al mundo. Qué interesante hoy la invitación a ser amigos desde este programa que hemos tenido de Filosofía para Niños. Gracias, amigos y seguidores del Puente. En 8 días tendríamos un programa más relacionado con Filosofía para Niños, pero recuerden que de lunes a viernes tenemos una cita a las 11 de la mañana, aquí en los 14:30 AM, desde la ciudad de Bogotá, pero también a través de las diferentes plataformas
como Facebook, Marfil Educación Filosófica, como el Red Colombiana de Filosofía para Niños, como Uniminuto Radio y demás plataformas. Así que gracias por estar hoy con nosotros. Esto ha sido todo en El Puente. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.